Para comprender el origen del modelo económico implementado en Chile, el modelo neoliberal, durante los años 1970 y 1980, es necesario remontarse a las ideas de dos de los economistas más influyentes del siglo XX, Friedrich August von Hayek y Milton Friedman. Milton Friedman nació en Nueva York en 1912 y se convirtió en uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Estudió matemáticas y economía en la Universidad Rutgers para luego realizar un máster en la Universidad de Chicago y finalmente obtener su doctorado en la Universidad de Columbia. A lo largo de su carrera trabajó como investigador, profesor y asesor en temas de política económica, destacándose por su defensa del libre mercado, la reducción del rol del Estado y el control de la inflación a través de la política monetaria. Su obra más influyente, Capitalism and Freedom, marcó profundamente el pensamiento económico moderno. En 1976 recibió el Premio Nobel de la Economía por sus aportes a la teoría del consumo y su análisis a la política monetaria. Friedrich Hayek nació en Viena en 1899 y se formó en Derecho y Economía en la Universidad de Viena. Trabajó junto a Ludwig von Mises, lo que marcó su postura crítica frente al intervencionismo estatal. Más tarde fue profesor en London School of Economics en la Universidad de Chicago y en Friburgo. Su obra más influyente, Camino de servidumbre, defendió la libertad individual y advirtió sobre los riesgos de la planificación centralizada. En 1974 recibió el Premio Nobel de Economía por sus aportes al estudio del dinero, los ciclos económicos y las instituciones. A fines de los años 60 y a principios de los años 70, Chile vivió una profunda crisis. Inflación superior al 500%, desabastecimiento, polarización política e intervención estatal extrema en la economía. En 1973, la Junta Militar busca la estrategia económica para estabilizar el país. Fue allí donde encontraron en escena a los Chicago Boys, economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago. Profesor Hayek, qué agradable sorpresa verlo por aquí. No esperaba encontrarlo acá en Estados Unidos. Querido Milton, el gusto es mío. Decidí pasar unos días en la costa oeste para descansar un poco y pensar en algunos proyectos. Ya sabes, a veces es bueno respirar otros aires. Comprendo muy bien lo que dice. A veces uno necesita alejarse de Chicago, respirar otros aires, para que las ideas tomen forma. Exactamente. El clima aquí permite que la mente descanse sin dejar de trabajar. Hay ciertos conceptos sobre los que he estado reflexionando, cuestiones de orden y libertad. Como sabes, nunca me abandona del todo. Lo imagino. Justamente por eso quería hablar con usted. Estos últimos meses he estado en contacto con unos grupos de jóvenes economistas chilenos. Muchachos muy capaces, que están intentando aplicar algunas de nuestras ideas en su país. En Chile, dices. He oído que su clima político es turbulento, por decirlo menos. Así es, pero por lo mismo buscan asesoría seria. Me han invitado a visitarlos dentro de unos meses. Quieren que observe sus planes y evalúe cómo está tratando de guiar su economía a un sistema más libre y más disciplinado. Interesante. No deja de sorprenderme que mis reflexiones hayan viajado tan lejos. Pero dime, Milton, ¿qué esperas exactamente de mí? Nada más que su compañía y criterio. Creo que sería valioso para ellos y para nosotros ver cómo se desarrollan las ideas cuando se enfrentan en la realidad. No iríamos ahora. Por supuesto, el viaje está programado para dentro de 3 meses. Si te parece, podríamos encontrarnos en el aeropuerto de San Francisco. No necesito una respuesta inmediata. Siempre tan persuasivo, Milton. Permítame pensarlo. Pero debo admitir que la propuesta despierta mi curiosidad. Profesor Friedman, profesor Hayek, bienvenidos. Es un honor tenerlos en Chile. Gracias, Sergio. Hayek, no suele cruzar el hemisferio así como así, pero hay ocasiones que lo ameritan. Y debo confesar que la situación chilena me ha despertado un interés particular. Es distinto leer informes que ver las cosas directamente. Profesores, como saben, el país está bajo un gobierno militar. Nosotros vemos este orden como una oportunidad. Después del caos institucional previo, era imposible intentar reformas profundas sin un marco firme. El país necesitaba autoridad para encauzarse. Este gobierno ha entendido que la economía no puede seguir como estaba. Ha demostrado disposición a escuchar diagnósticos técnicos y serios. Y eso, francamente, no era antes posible. A veces, en momentos de crisis, ciertos gobiernos están dispuestos a tomar medidas difíciles. Lo importante, señores, es que las políticas adaptadas sean correctas. El gobierno puede tener poder,
pero eso no garantiza buen juicio. Así es, y aunque yo mismo tenga reservas profundas respecto a cualquier forma de concentración de poder, entiendo que un país debe a veces reconstruir sus instituciones. Mi preocupación es siempre la misma, que esa autoridad no se vuelva permanente. En esto el gobierno militar ha sido claro. Quieren que el país sea serio, competitivo y moderno. No ven el mercado como un enemigo, sino como una herramienta para reconstruir Chile. La situación que les damos es muy mala. Inflación desbordada, precios distorsionados, empresas estatales insuficientes, corrupción en varias áreas. Lo que intentamos ahora es una transformación estructural, disciplina monetaria, apertura comercial y un Estado mucho más reducido. Si quieren estabilizar, el primer paso es contra el gasto. No hay alternativa. Si la oferta monetaria continúa expandiéndose, será imposible recuperar el sistema. La inflación no es una enfermedad autoinfligida. No hay una sola excepción histórica a esa regla. Y recuerden que la estabilidad económica depende de la estabilidad institucional. Incluso un gobierno fuerte debe someterse a reglas claras. Las reformas económicas pueden ser profundas, pero no deben depender de la voluntad de unos pocos hombres. Comprendemos esas precauciones, pero, profesores, creemos sinceramente que este gobierno está actuando con sentido de responsabilidad nacional. Ha devuelto orden al país. Profesores, si miran hacia la Alameda podrán ver lo que ha sido este proceso. Aún hay comercio informal y buses viejos, pero está comenzando a entrar capital privado en transporte y servicios. Es natural, el orden espontáneo necesita tiempo para revelarse. Cuando los individuos vuelven a actuar libremente, sin que el Estado controle cada aspecto de la economía, la sociedad encuentra caminos más eficientes. Esa idea, profesor Hayek, no ha guiado en todo este proyecto. Chile está asfixiado por la intervención estatal. Empresas públicas perdidas, precios fijados, subsidios excesivos. Había que liberar la economía. La primera regla es clara. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Si el gobierno imprime dinero sin respaldo, destruye el ahorro y la confianza. Justamente, por eso aplicamos un programa monetario estricto. Después de la crisis del 73, la inflación superó el 500%. Hoy está bajando. La estabilidad monetaria es solo uno de los pilares. El segundo es permitir que los precios hablen. Cuando los precios son libres, las personas pueden coordinar sus acciones sin necesidad de un plan central. Y esa libertad de precios la estamos aplicando ya en los supermercados, las ferias, el transporte. Mire, profesor, este mercado antes funcionaba con precios fijados por el Estado. Había escasez y colas interminables. Hoy los precios fluctúan según ofertas y demandas. Aún hay problemas, pero la mercancía ya no desaparece. Me impresiona ver edificios nuevos. La inversión privada parece estar llegando. Eso demuestra otro pilar, la competencia. Sin competencia no hay eficiencia. Los monopolios estatales deben desaparecer o limitarse. Estamos privatizando empresas estatales con ese fin. Sí, empresas cirúrgicas, fábricas textiles, bancos. También queremos incentivar el ahorro interno. El ahorro es la base del crecimiento. Cuando ahorran, las personas construyen un futuro más próspero. Un país sin ahorro está condenado a depender del Estado. En la actualidad, el modelo neoliberal sigue siendo la base de la economía chilena. Aunque ha sido reformado sucesivamente desde los años 90, persisten los mercados abiertos, un Estado subsidiario, pero se han añadido regulaciones detenidas. Otro caso actual es Estados Unidos, donde se observan fenómenos actuales que permiten identificar características centrales del modelo económico neoliberal. Un ejemplo es el desarrollo del sector tecnológico de empresas como Apple o Google. También Estados Unidos presenta casos donde la regulación influye directamente a los precios, como en salud o en educación.